Cuando hablamos de análisis de riesgo, cuando tenemos un riesgo en general, tenemos unas cuatro acciones que podemos tomar con el riesgo. Primero, eliminar el riesgo. Eliminar el riesgo es decir, ok, por ejemplo, tengo un riesgo, lo voy a eliminar por completo. Por ejemplo, tengo un riesgo, supongamos que me hackeen la red inalámbrica. Entonces lo que hago, si quiero eliminar el riesgo, simplemente lo que hago es deshabilito la red inalámbrica. Esa es la idea de eliminar el riesgo. Controlar el riesgo se refiere que, ok, si tengo una amenaza, si tengo miedo que me hackeen por, supongamos, la red inalámbrica, entonces controlar el riesgo se refiere que eh, yo lo que hago es agrego controles para reducir ese riesgo. Por ejemplo, que agrego, agrego por ejemplo un equipo que se llama Wireless IPS, que me detecta si me están intentando de hackear la red inalámbrica. Compartir el riesgo, ¿sí? O trasladar el riesgo, la idea es aquí, es que yo, por ejemplo, me compro un seguro si un día me hackean la red, entonces el seguro me va a pagar por cualquier daño que me hacen, ¿sí? Compartir el riesgo, a veces trasladar el riesgo, eso es la idea que me compro un seguro, ¿sí? Y vos decís, ok, tengo un riesgo, entonces ahora ese problema es problema de la aseguradora. Si un día me hackean, ellos me van a pagar por todos los daños que me hacen los hackers. Y aceptar el riesgo, ¿sí? Aceptar el riesgo, la idea es decir, ok, yo tengo un riesgo, me pueden hackear la red inalámbrica, entonces yo vivo con ese riesgo y, ok, vos decís, para hacer la vida más fácil a los usuarios, yo coloco una red inalámbrica y tengo que vivir con ese riesgo. Y tengo que aceptar ese riesgo. Esa es la idea de aceptar los riesgos. Porque obviamente que cada vez que tú agregas hardware o software a la red, entonces te expones más. Y la idea es que cuando tú aceptas el riesgo, decís, ok, yo tengo que, mis usuarios tienen que trabajar de forma cómoda y yo acepto el riesgo. Y tenemos aquí varios conceptos relacionados a seguridad de la información y análisis de riesgo. Algo que les quiero explicar un poquito más en profundidad es el tema de, por ejemplo, una amenaza interna. Una amenaza interna es una amenaza que te viene dentro de la red, dentro de tu red interna. Por ejemplo, una amenaza interna puede ser un empleado que está frustrado y él te quiere hacer daño a la red. O por ejemplo, tú despediste a un empleado y él como venganza te borra toda la base de datos. Y esas cosas ocurren muchas veces. Acuérdense que dicen, los estudios dicen que 70% de los incidentes son incidentes internos. Y también cuando voy a hacer consultorías, una de las cosas que me doy cuenta es que muchas veces el administrador o la empresa se protege más contra ataques externos, pero de forma interna no tienen ningún control. Los usuarios pueden hacer todo lo que se les antoje y nadie está controlando la actividad de los usuarios internos. Entonces, esa es una amenaza interna y le tienen que tomar en cuenta, lo tienen que tomar mucho en cuenta cuando aseguran la red. Y una amenaza externa es un atacante que está fuera de la red y te está intentando, por ejemplo, de hackear la red, pero desde afuera. Interno o externo es el punto de vista, es del punto de vista del firewall. ¿Sí? Interno está, una amenaza interna está dentro del firewall, en la red interna, y una amenaza externa es todo lo que está fuera del firewall. Y también tenemos amenazas naturales, por ejemplo, tengo varios clientes en Japón que ellos tienen temor de amenazas naturales como por ejemplo terremotos y tsunamis. ¿Sí? Eso es una amenaza natural.
Otra vía que nosotros podemos tomar en cuenta cuando implementamos seguridad informática es adaptar una normativa. Vos decís, ok, mi tarea es implementar seguridad en la red y porque a mí me gustaría tener una guía general de todo lo que tengo que implementar o por lo menos los puntos más críticos. Entonces ahí entran las normas, las normativas de seguridad informática que son bien populares y los últimos años son sí, todavía más populares porque varios administradores de la red y en varias empresas entendieron que seguridad informática es todo un mundo amplio y profundo y no podemos no tener una guía principal para implementación de seguridad. La idea de la normativa es que te guía en puntos generales todo lo que abarca implementar seguridad informática en una red. Te da una guía de todo lo que tenés que tomar en cuenta, o por lo menos lo más básico que tenés que implementar para tener un nivel adecuado de seguridad en la red. Hay varias normativas y les quiero contar un poco de cada una de las normativas. Tenemos el ISO 27001. El ISO 27001 es una normativa, una de las más populares que existen a nivel mundial. Si ustedes quieren saber un poco más sobre esta normativa, les recomiendo no solo esta normativa, sino todas las normativas. Entren a YouTube y pongan el nombre de la normativa. Hay cursos sobre cada normativa. El ISO 27001 toca unos puntos de seguridad informática. Te habla de, por ejemplo, de la importancia de tener políticas escritas. Primero, definir políticas de seguridad informática, que son documentos. Te habla también de temas más técnicos. Por ejemplo, que tenés que analizar los logs, que tenés que crear accesos para cada usuario. Eso es el ISO 27001. Es bien popular en varios países y te da una idea de todo lo que abarca seguridad informática. Algo muy importante les quiero decir sobre en las normativas. Estas normativas no tienen un enfoque técnico. ¿A qué me refiero? Te habla de términos generales de lo que es seguridad informática, pero no llega a un detalle técnico de lo que es seguridad informática. Por ejemplo, no te habla de qué es una buena configuración del firewall. Te puede hablar de la importancia de segmentar la red, pero no te indica cómo segmentar la red. Y eso es la desventaja de las normativas, que no tienen un enfoque técnico. Y lo que puede ocurrir, y ocurre varias veces, es que una empresa A, por ejemplo, cumple con la normativa, cumple con todo lo que dice el ISO 27001, pero igual los están hackeando todo el tiempo. ¿Eso por qué? ¿Cómo puede ocurrir eso? Ustedes se pueden preguntar. Puede ocurrir porque las normativas tienen un enfoque que no es técnico, tienen un enfoque bien genérico. Y al final del día lo que te va a parar un atacante es cómo está configurado tu firewall, por ejemplo, o cómo está configurado tu servidor, o cuáles son los logs que tú estás monitoreando. Y eso es la gran desventaja de estas normativas, ¿sí? Tienen un enfoque bien genérico que se puede adaptar para muchas empresas, pero no tiene un enfoque técnico. Y lo que vamos a ver en este curso es el enfoque técnico que es necesario realmente para asegurar la red. Pero en las normativas es una guía, tienen que entender las limitaciones, es una guía genérica. Es una guía genérica, te da idea de lo que abarca implementar seguridad en la red. Un error que veo varias veces es que empresas implementan una normativa solo porque tienen que implementarla, pero no la implementan para realmente estar más seguros en la red. Y son dos cosas diferentes. Muchas veces, tú, para tener una red segura, tenés que implementar mucho más de lo que dice la normativa. Mucho más controles de lo que dice la normativa. Y tienes que entender que estas normativas son limitadas en ese aspecto. Tenemos también la normativa HIPAA. La normativa HIPAA es una normativa que se ve más en instituciones médicas y en clínicas. La normativa HIPAA es una normativa que es Health Insurance Portability and Accountability,
define todas las políticas y los procedimientos que uno tiene que implementar para asegurar la información del paciente. La información del paciente en la clínica, por ejemplo. Supongamos que tú tienes una base de datos de todas las enfermedades de tus pacientes. Entonces, la idea es que el HIPAA te viene a exigir controles para asegurar la integridad de esa información, que esa información no salga de la empresa y que no se comprometa. ¿Sí? Eso es la HIPAA. Y se implementa más, se ve más en Europa, en Estados Unidos, en Israel. Todos los hospitales en Israel, por ejemplo, tienen que cumplir con esa normativa. Tenemos también la normativa, el SOX. SOX es Sarbanes-Oxley. Es una normativa que viene a evitar no un ataque de un hacker, sino viene a evitar el fraude dentro de la empresa. Hace muchos años, unos como 15 años más o menos, hubo una empresa en Estados Unidos que se llamaba Enron. Enron es una empresa que quebró por un fraude que cometieron los gerentes ahí. Entonces el gobierno de Estados Unidos sacó esta normativa que exige controles para evitar el fraude dentro de la empresa. Exige controles para evitar el fraude financiero dentro de la empresa y exige controles informáticos y controles de contabilidad para evitar ese fraude. Todas las empresas que cotizan en las bolsas grandes a nivel mundial hoy tienen que cumplir con el SOX. El PCI DSS es una normativa que fue desarrollada por Visa y Mastercard. Y esa normativa te viene, en general es para todo el mundo financiero, habla aquí de cómo asegurar la información y los números de tarjeta de crédito. Los números de tarjeta de crédito en la empresa. Si tú eres un banco, probablemente que tú ya sabes lo que es esta normativa. Te exige, por ejemplo, una de los puntos más importantes en esta normativa es, te exige encriptación de la base de datos. Si tú tenés un servidor en la red, que tenés una base de datos, entonces, ¿cuáles son los controles que tenés que implementar dentro de esa base de datos? Por ejemplo, tenés que cifrar toda la base de datos. La base de datos también, cuando están en movimiento entre los servidores, tienen que estar cifrados. ¿Sí? Eso es un control bien crítico que exige el PCI DSS. En general todos los bancos lo tienen que implementar. Si no lo implementan, entonces tienen multas que les caen si no implementan lo que exige el PCI DSS. El ITIL habla es una normativa que tiene una parte pequeña de seguridad informática. Es toda la parte de cómo tú medís diferentes implementaciones en la red. Por ejemplo, implementaste una base de datos. ¿Cómo medís que esa base de datos fue implementada de forma correcta? Si tú tenés una mesa de ayuda, entonces ¿cómo podés mejorar los procesos de esa mesa de ayuda, que sea eficiente? Tu helpdesk, que cierren casos de forma rápida y eficiente. Todo eso habla del ITIL y tiene una parte pequeña de seguridad informática. No es una normativa que está enfocada en seguridad informática. Y el COVID es una normativa que se ve bastante aquí en América Latina. Varias superintendencias adoptaron esta normativa. Y esta normativa habla
cómo manejar los riesgos informáticos, optimizar los servicios, todo lo que es el costo del departamento de TI, temas de cumplimiento con reglamentos y leyes locales, ¿sí? Y también esta normativa, tiene otra parte bien pequeña de seguridad informática, pero esta normativa no está enfocada en seguridad informática. Una normativa que les quiero mencionar es una normativa que se llama OSS-TMM. Es una normativa, no es tan conocida aquí en América Latina, es conocida más en Europa. Es una normativa que es de código abierto, open source. Y varias empresas en Europa la adaptan. ¿Por qué? Porque esta normativa, de todas las normativas que les mencioné antes, esta normativa sí tiene un enfoque técnico. Sí tiene un enfoque técnico, no te exige solamente, por ejemplo, segmentar la red, te indica cómo segmentar la red. Por eso me gusta esta normativa, porque llega a un detalle técnico y realmente, en mi opinión, es más eficiente que las otras normativas. Yo les recomiendo que la busquen esta normativa y la analicen. Es un documento de unos de 150 páginas, está también en español y les va a dar un enfoque técnico de cómo implementar seguridad. También cuando hacemos consultorías en Europa, el cliente muchas veces me pregunta: Juan, ¿en qué normativa tú te apoyas para hacernos una consultoría? Y el cliente prefiere que nosotros nos apoyemos en el OSS-TMM porque realmente es bien eficiente y abarca todo lo que es la informática y tiene un enfoque técnico.